Muy bien. Entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar, voy a abrir Excel. Este no tiene un archivo, este es un archivo que yo construyo desde cero. Este archivo tiene que ver con lo que se conoce como referencias relativas y absolutas. Este tema de hoy se conoce así: referencia relativa, absolutas y mixtas. Y mixtas. Vamos a mirar qué es eso. Listo. Referencias relativas, absolutas y mixtas. Lo más seguro es que ustedes han trabajado con este tipo de referencias. Lo que pasa es que uno de pronto no conoce el nombre técnico. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo como si tuviera esto. Como si tuviera estos valores. Y acá pues tengo unos datos que no importa cuáles sean. Ahí lo único que vamos a hacer. Profe, no se ve la todavía. pantalla. ¿A todos no se les está avisando? ¿A todos o solamente a John Molina? Voy a tener la presentación y la voy a volver a compartir. Ahí, John. No, señor, todavía no. Todavía no. Los demás sí se les está viendo. Caterina dice que sí, Melanie. De pronto, John, mira en la parte aquí de personas que de pronto le hayas dado el pin como de ajustar a alguien ahí en pantalla, entonces solamente te está cargando eso. Personas al lado derecho. Entonces mira esa opción a ver si de pronto tienes algún ajuste, tienes agregado algo. Ya, ¿Listo? profe, ya, gracias. Perfecto. Listo. Entonces digamos que tenemos estos valores. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Buscamos lo normal, obtener unos resultados aquí. Una suma, una resta de estos dos valores de acá. Eso es muy sencillo porque simplemente yo le digo igual. Recuerden que el signo que utilizamos para llamar una operación en Excel o una función es el signo igual. Hay algunas personas que utilizan el más, pero realmente a mí no me gusta utilizar el más porque el más es un operador, ¿sí? Es un operador. Entonces, Excel de igual forma lo va a interpretar como si usted le estuviera dando o usted estuviera diciendo que este valor que usted está cogiendo aquí es un valor positivo. Obviamente le va a hacer la operación. Y aquí de igual forma, pues esto sabemos que es un valor positivo, pero miren lo que pasaría si yo hago esta suma así. Porque uno, generalmente las personas se acostumbran a hacer esto. Iniciar con el más. Miren lo que va a suceder. Él me va a traer el resultado normal. Pero miren lo que hizo Excel. Automáticamente adicionó el signo igual. Miren, lo adicionó. Entonces lo que está interpretando Excel es que usted está diciendo que sume este valor positivo más o menos lo que tenga aquí. Entonces a mí es por esa razón que no me gusta utilizar el más como signo de inicio de función o de operación. Yo siempre me acostumbro a utilizar el signo igual. Yo le digo igual, simplemente selecciono la celda más la celda siguiente. Ahí estoy haciendo una operación de suma de esas dos celdas.
Ya, sencillo. ¿Listo? Hasta ahí pues nada novedoso, pienso que no. Si de pronto alguno tiene duda, me va diciendo porfa. No se vayan a quedar callados porque como vamos subiendo el nivel, entonces de pronto van a quedar ahí falencias y la idea es que no, sino que quede todo muy claro. Excel tiene un elemento que se llama control de relleno, que creo que hace 8 días lo vimos, que es este cuadrito de la esquina de la celda, de la esquina inferior derecha. Este cuadrito se llama control de relleno. Yo se los había dicho hace 8 días. ¿Qué pasa con control de relleno? Que me sirve para crear series, que lo vimos también, y con él podría también copiar las fórmulas. Entonces eso quiere decir que cuando yo me ubique en ese cuadrito, pilas, no es esto, porque hay veces que arrastran de cogiéndolo así. Miren los cambios de la figura o del icono del mouse. Miren cómo está el icono en este momento y miren cómo está el icono en este momento. ¿Sí? Miren cómo está el icono en este momento, un más gordo, aquí un más light, ¿sí? Un más delgado. Entonces, si yo lo arrastro hacia abajo, voy a copiar esa misma fórmula en la parte inferior. ¿Qué sucede aquí? Que usted está estudiando un proceso de una referencia relativa. Esto es lo que se conoce como referencias relativas. Lo que pasa es que nosotros no distinguimos normalmente ese nombre, pero esto es una referencia relativa. Eumiri, ¿por qué es una referencia relativa? Porque usted está obteniendo un valor. Con esto usted está obteniendo un valor, ¿qué? En este caso una suma. Con esto está usted obteniendo un valor que se encuentra en la misma posición, es relativo a la misma posición de la fila donde usted está trabajando. Por eso se conoce como referencia relativa, porque usted obtiene un valor que es relativo a la misma posición de la fila donde usted está trabajando. Mire, esto es relativo. Esto es relativo. Entonces, esto es una referencia relativa. Miren lo sencillo que es. Y nosotros estamos acostumbrados y muy familiarizados a utilizar referencias relativas. ¿Qué hice? Simplemente arrastré la función y lo que hice, o la fórmula en este caso, y lo que hice fue que la copié. ¿Qué va a suceder ahí? Vamos a ver que se volvió también una referencia relativa. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un valor de la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. ¿De 7 dónde es? De la fila 7. ¿E7 de dónde es? De la fila 7. O sea, de la misma posición, el valor se obtuvo de forma relativa a la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Pero ¿qué sucedió aquí cuando ustedes hicieron este arrastre hacia abajo? Que automáticamente, miren, se modificó el valor de la fila. Miren, se fue aumentando. Esto se fue aumentando. Esto se fue aumentando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando ustedes copian, eran los valores que estaban acá, miremos. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando ustedes copian en sentido vertical u horizontal, cuando ustedes copian estas funciones, estas fórmulas en sentido vertical, ya sea para abajo o para arriba, porque yo podría copiar esa fórmula también hacia arriba. ¿Qué es lo que está sucediendo? Automáticamente que se aumenta la posición de la fila. Miren que realmente lo que sucedió ahí es que a usted se le aumentó el valor posicional de la fila. O sea que cuando yo arrastro una función hacia abajo o hacia arriba, lo que sucede es que se me aumenta el valor posicional de mi fila.
Eso es lo que sucedió. Y lo pudimos identificar, miren dónde ya íbamos. Terminamos en esta. ¿Qué sucedió? Que automáticamente se aumentó. Entonces terminamos en esto. Es realmente lo que sí afecta cuando yo copio en sentido vertical, en este sentido, son los valores posicionales de las filas. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. ¿Por qué me centro ahí? Porque eso es muy importante cuando estemos trabajando más adelante con funciones de referencia y búsqueda, que ustedes identifiquen en qué momento van a utilizar la referencia absoluta, ya para bloquear una fila o para bloquear la posición de una columna, dependiendo de lo que estén haciendo. Entonces, en este caso, cuando yo arrastro hacia abajo, se me está aumentando el valor posicional de la fila y nos dimos cuenta. Empecé con D6, E6 y al arrastrar D7, E7, D8, E8, D9, E9, de 10 E10. Y si siguiera arrastrando de ahí para abajo, se me va a aumentar el número de la fila. Listo. Eso sucedió acá. Entonces, aquí lo que trabajamos fue una referencia relativa. Ya. Si aquí fuera a hacer la resta, también sencillo, igual este valor de celda menos este valor. Y simplemente ahí obtengo el valor de la resta. Y es un valor o es una referencia relativa, porque estoy obteniendo un valor relativo a la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Eso es el relativo. ¿Listo? Aquí simplemente, ¿qué hago? Arrastro. Y cuando arrastro en sentido vertical, así como se los estoy dibujando aquí, ¿qué se me está afectando? El valor posicional de mi fila. Si yo siguiera arrastrando esto de aquí para abajo, siempre se me va a afectar el valor de la fila. ¿La columna cambió? No, la columna no cambió. El que cambió fue el valor de la fila. La columna se mantuvo, mire, siempre E y E. El que cambió fue el valor de la fila. Aquí tenemos una referencia relativa. Ya nos dimos cuenta que es una referencia relativa. Fácil, sencillo, no hay ningún lío con eso. ¿Listo? Entonces voy a dejar hasta acá esta parte de referencias relativas. Ahora vamos a arrastrar esta hojita para acá. Y a esta le vamos a colocar, vamos a ver ya lo que es una referencia absoluta, que digamos que es como la complicada, que realmente no es tan complicada. Recuerden que si quiero una serie, o sea, que se me aumente esto en 2, 3, 4, 5, ¿qué es lo que debo hacer ahí? ¿Quién me recuerda? O eso no lo vimos. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? No, señor, listo, perfecto. En Excel existen, entonces voy a hacer un paréntesis antes de continuar con referencia absoluta. En Excel existen unos elementos que se llaman series. Y series, digámoslo así, que es como la continuidad de algo, ya sea de forma progresiva o en aumento. Entonces yo, por ejemplo, quiero aquí colocar 5 ítems. Entonces, para yo evitar hacer esto, pues ahí porque está brevecito, son 5 ítems, entonces es sencillo porque es 5 veces digitar ese número. Pero si usted tuviera 100 o 1000 o 10.000, pues más incómodo usted ponerse a digitar el 6, 7 hasta 10.000. Pues de pronto si está uno muy, muy desparchado, de pronto chévere. Pero si no, si uno de pronto tiene mucho afán del trabajo que hay en la oficina, pues obviamente eso me generaría mucho, me quitaría mucho tiempo.
Entonces, yo puedo crear series. Hay varias formas. Una de ellas y la más convencional es que cuando yo voy a crear una serie consecutiva, simplemente escribo los dos números que necesito, los selecciono, mucho cuidado, los selecciono. Cuando hablo de seleccionar es que usted seleccione esas dos celdas con el más gordo. Ahí en este momento está el más gordo, ¿sí? Miren el más gordo. Esto es seleccionar. Porque por error a veces hacen es seleccionar con este. Y miren lo que va a suceder, ¿sí? Seleccionar, entonces seleccionar es hacerlo con el más gordito. Ya creé una serie y simplemente lo que hago es desde el control de relleno, aumento y él automáticamente me va a incrementar las veces que yo arrastre de ahí para abajo. Eso es una serie. Ese es el primer método. Segundo método utilizado, más sencillo, el que más me gusta, por ejemplo, en el caso mío. Voy al 1, sin necesidad de crear la segunda serie, presiono la tecla control del teclado, la que se encuentra en la esquina superior e inferior izquierda, y me paro acá, miren. Miren cuando me paro en el control de relleno. Ahí no estoy presionando control. Miren cuando presione control lo que va a suceder en el más light, en el más negrito. Miren lo que va a suceder cuando presione control del teclado. Que le coloca como un sub más, ahí encima de ese más, un sub más, lo que veíamos nosotros en el colegio como exponenciales, exponente, eleve. Entonces mire que cuando presiono control y lo suelto, pues lo quita. Vuelvo y presiono control, queda ahí. Y si yo presiono el botón del mouse y arrastro, también creo series. Miren, ahí creo series. Sin necesidad de que tenga que ser los dos primeros y arrastrar. ¿Qué pasa si aquí presiono control después de que hice estos dos? Mire lo que va a suceder si lo hago así con control, que me va a crear una serie de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Porque aquí usted ya le está diciendo es que le duplique estos mismos valores. Entonces miren las grandes diferencias cuando presiono el control, cuando no lo hago. Si yo lo hago sin control, ahí sí me crea la serie normal. Pero si yo lo hago con un solo dato, presiono control y arrastro, también creo la serie. Y si lo hago sin presionar control, solamente con un dato me va a duplicar ese mismo valor, vea. Eso es una serie. También está la serie de los días de la semana. Ay, yo necesito crear los días de la semana, de lunes para abajo. Ah, bueno, arrastre desde el lunes, no necesita crear la serie. Y él automáticamente le va a crear la serie de la semana. ¿Sí? Entonces usted se va a ahorrar la digitada de esa vaina. ¿Qué más que se va a ahorrar la digitada de esa vaina? Ya. Lo mismo con los meses del año. Enero, y si quieren, arrastran de para abajo y él le va a crear la serie de los años. Ah, mire, es que yo lo necesito en sentido horizontal. Ah, pues entonces usted se para acá y en vez de verticalmente, arrastra horizontalmente. Y ahí tiene los meses del año. Lo mismo con los días de la semana. Arrastran horizontal y ahí tiene los días de la semana. Esos son series. Puede suceder que usted necesite series de 5 en 5. Ah, entonces usted arranca. Ahí sí es necesario 5 y la otra que seguiría, 10. Entonces usted dice, yo necesito series de 5 en 5, 5, 10, 15, 20. Entonces, como mínimo debe seleccionar las dos series iniciales y ahí sí las selecciona y normalito las arrastra de ahí para abajo y ahí tiene una serie de 5 en 5. Ah, de impar, entonces sería 1, 3. Él ya sabe que se va a hacer saltos impares. Arrastro de abajo y ahí te impar. Lo vea con la par. Ahí sí necesitaría los dos valores primeros. Ah, es que yo necesito que la serie arranque desde el valor 100, porque los códigos de los productos nosotros los tenemos desde el código 100 y de ahí para abajo. Entonces usted coge desde el 100 y ya sabe que puede hacer lo siguiente. Con control presionado, arrastra de ahí para abajo, él le crea la serie, o simplemente usted coloca los dos primeros valores, selecciona esos dos valores, coge desde serie y arrastra hacia abajo y él también le crea la serie. Ya es como usted mejor se sienta. Entonces, ya saben que tenemos series. ¿Listo?
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted me puede volver a repetir lo de las semanas que no vi bien lunes, martes, miércoles? Perfecto. Voy a crearlo aquí en una hojita nueva. Si usted está trabajando con series de semanas, usted simplemente coloque el primer día. Ah, yo necesito arrancar desde el miércoles. Miremos a ver, miércoles. Miremos a ver qué pasa. Miren, me crea desde ahí, a partir de ahí para abajo. Entonces, simplemente usted separa en el control de relleno con el día de la semana que coloque y arrastra de ahí para abajo. Ah, lo quiero en horizontal, entonces separa el control de relleno y lo arrastra hacia la derecha. Y listo. Ah, es que aquí era miércoles, pónganle cuidado. Pero antes de él está martes y lunes. Ah, te lo arrastra hacia su izquierda, hacia su izquierda. Y listo. Mire. Porque se puede jugar con las series. Mire que yo también puedo arrastrar una función en lado contrario. Aquí sería hacia la derecha, se va a aumentar. Pero si lo arrastro hacia la izquierda, pues se va a huir. Ahí está, bien. ¿Sí le queda claro, John? Sí, señor, gracias. Bueno. Listo, entonces aquí estábamos hablando de que iba a crear 5 productos, entonces yo generalmente coloco solamente el primer número, presiono control del teclado, me voy al control de relleno, mire que se cree el más, zoom más, y de ahí para abajo arrastro y creo la serie. Aquí voy a colocar el producto RRDD porque realmente no me interesa tanto esa información. Ahí en este caso no es tan importante, tan relevante esa información. Es más importante la información que sigue de aquí en adelante. Entonces, digamos que este vale 10.000, este vale 15.000, 25.000, 30.000, 50.000 y 5.000. Ya. El producto cumple 3 unidades, 2, 1 unidad, 4 unidades, 2 unidades, 5 unidades. Como eso me está quedando sin el mismo formato, simplemente me paro donde ya tengo un formato, este que me gusta, me voy a la brochita copiar formato, la presiono, el mouse se viene con esa brochita y le digo, yo quiero que ese formato quede también para estos. Y ya, para que usted no tenga que seleccionar, ir a buscar la fuente, el tamaño, ¿no? Me gusta este formato, lo selecciona y lo aplica y listo. Ahí está. Bueno, entonces ahorita sí, entremos en materia con referencia absoluta. Voy a colocarle esto aquí un colorcito. Tengamos en... Bueno. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Preguntas, inquietudes. Ninguna, bueno. Creo que vamos bien. ¿Cómo se obtendría el valor del IVA? El valor del IVA, ¿cómo se obtendría? Esto es que 22. Entonces voy a colocar estos, como son formatos, fecha, voy a colocar grandecitos para que veamos ahí cómo funcionaría eso. ¿Cuál sería la operación normal que yo haría matemáticamente para obtener el valor del IVA de esos productos que yo estoy comprando ahí? Una división. División. ¿Quién le ayuda ahí a John? A ver, John es el único que está contestando. Los demás se durmieron y se pusieron a ver Netflix. Y me dejaron acá hablando solo. ¿Qué más? A ver. Caterina dice que se multiplica. Miremos a ver. Pues lo normal, en este caso, pues yo le diría que sería como el valor unitario.
por la cantidad, obviamente, porque si no meto la cantidad, hagamos de cuenta que le estamos aplicando el IVA solamente como a un solo producto. Y en este caso nos estamos dando cuenta que hay diferentes unidades. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad. Y eso normal también lo multiplicaría normalmente por el 19%. Esto sería lo que de forma matemática normalmente se haría. Y si yo le doy enter, pues él me está diciendo que el IVA de estos tres productos es de 5.700. Cuando yo voy al costo, a Pricemart, a LA, a de todo, y lo que yo compro, me aplican el IVA sobre toda la cantidad de productos. Entonces, normalmente, esta sería la operación que entraría en juego. Sería el valor unitario por las cantidades más o por el IVA en este caso. Esto es lo que comúnmente uno hace matemáticamente. En Excel, usted también lo podría hacer, pero en Excel existe un riesgo muy grande cuando usted utiliza valores constantes, como en el caso que estoy utilizando acá, el 19%. Entonces va a suceder lo siguiente. Voy a volver a copiar aquí la formulita para que eso quede claro. Cuando yo hago esto en Excel, esto es lo que se conoce como valores constantes. Y nosotros ya sabemos que un valor constante es algo que se mantiene. Es algo que se mantiene en el tiempo, que generalmente no cambia, es constante. Es el mismo, es igual. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues que esto está funcionando correctamente. Mire que me dio 5.700. ¿Sí? El 19% de 30.000, porque realmente aquí fue 30.000, es eso. Si yo me voy a una calculadora y le digo que fueron tres productos de 10.000, yo sé que fueron 30.000. ¿Cuánto es el IVA de eso? 5.700. Ahí está, vean. Eso fue lo que nos dio. O sea que ahí está correcto. Eso está funcionando de forma correcta. Pero estamos utilizando una operación con un número constante. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros hacemos esto? Que si usted termina de realizar el ejercicio, pues nada pasa, le quedó bien. Porque aquí haciendo, ay, mire aquí, ¿por qué dio lo mismo? Claro, porque es 15.000 por 2, 30.000, lo mismo, el mismo IVA. Aquí está haciendo lo mismo. Aquí él está haciendo lo mismo. Él aquí está haciendo lo mismo y esto está perfecto. Y miren que aquí estamos utilizando referencia relativa. Estamos obteniendo un valor de la misma posición de la fila donde estoy trabajando, relativo. Miren, normalito. Más un valor constante. Ya. Ahí no hay nada nuevo, ahí no hay nada distinto. Ahí vamos. ¿Qué pasa si el día de mañana, aquí lo tengo, si el día de mañana nos incrementan el IVA o no lo disminuye? Pasamos como en Europa, que es del 21%, en España. Voy a darle Enter. Vamos a mirar qué va a suceder aquí con estos resultados. ¿Cambió algo aquí? No. ¿Por qué no cambió? Porque yo estoy utilizando un valor constante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que venir a la función, entrar a la función y decirle, ya no es el 19%, es el 21%. Volver a arrastrar. ¿Qué pasa cuando usted hace esto? ¿Qué puede suceder en el tiempo? Puede suceder lo siguiente. Uno, equivocación. Equivocación. Eso podría pasar. ¿Por qué? Porque puede que usted venga y cambie aquí el IVA, 21%, pero a usted se le olvidó modificarlo acá en la función. Entonces ya hubo una equivocación humana. Ya hubo una equivocación humana que es natural.
Las equivocaciones humanas existen y nosotros mismos somos los que la cometemos. Eso es normal. Pero eso para mi empresa es fatal, porque de pronto la empresa se destinó a pagar 62.700 de IVA cuando era más. No eran 62.700, sino que vamos a mirar cuánto era. Eran 69.900. Entonces, eso ya para la empresa representa de pronto una posible pérdida porque ya estaban contando de que ellos iban a pagar en IVA de esto. Y mentiras que tenían que pagar más. Entonces, eso es grave. Como informe, pues grave, porque se está mostrando datos irreales. Se está obteniendo acá unos valores que son irreales. Realmente el IVA era el 21 y usted estaba aplicando era un IVA del 19%. ¿Por qué sucedió esto? Porque usted utilizó un valor constante. Él no cambió hasta que usted lo cambie. Ah, no, el IVA rebajó ahorita por el cuento de la pandemia al 15%. Peor todavía, usted está pagando un IVA antiguo, un IVA que era muy elevado. Entonces, nada pasó. Entonces, ¿qué tendría que venir otra vez a cambiar acá? Otra vez venir a arrastrar acá. Y esto hace que se generen las equivocaciones humanas. Entonces, es por esa razón que se le dice a usted, no, no haga esto. Trate de evitar en lo posible valores constantes. ¿Cuándo utiliza usted un valor constante? ¿Cuándo? Póngale cuidado. ¿Cuándo utilizarlo? Miren esta. Cuando usted está 100% seguro que ese dato en el tiempo no va a cambiar. Ahí sí utilice valores constantes. Si usted está 100% seguro que ese dato en el tiempo no va a cambiar, utilice el valor constante. Ahí no hay ningún problema. Pero si usted no está seguro y usted puede pensar, considerar que ese dato en el tiempo puede variar, puede cambiar, entonces no haga esto. No haga esto, no utilice valores constantes. Utilice valores de celda. Aquí, ¿cuál sería lo mejor de esto? Que si, por ejemplo, la persona que está digitando la factura o el formato de venta o lo que sea, o la proforma, y él dice, uy, qué pena, el producto no vale 10.000, el producto vale 15.000, miren que automáticamente esto me va a cambiar. ¿Por qué? Porque usted está utilizando el valor que hay en G8. Entonces a él realmente no le interesa qué hay aquí, porque lo que va a venir a buscar es qué hay en G8. Y si G8 cambia, él automáticamente lo va a tener en cuenta. Mire que cambio de una. Ah, no, el producto vale 25.000. Ya, esto cambió. ¿Por qué? Porque se está utilizando un valor de celda. Usted no está utilizando un valor constante. Porque yo hubiera podido hacer también esto así. 25.000 por 3 por el 15%. Y eso me va a dar lo mismo. Pero ¿qué pasa si aquí, ay, qué pena, no es 25.000, es 15.000, hicimos un descuentico, pues terminó pagando 25.000 de IVA. Pues terminó pagando sobre un producto que valía 25.000, el IVA de 25.000, y mentiras que no era eso, había bajado, entonces usted tendría que volver a la función a cambiarla. Entonces, vuelvo y le repito, utilicen valores de celda, listo. Hasta aquí nada nuevo, hasta aquí nada novedoso, todavía no hemos visto qué es referencia absoluta. Ahora sí miremos qué es la referencia absoluta. Entonces usted dice, ah, bueno, mire, usted está diciendo que no utilicemos valores constantes, utilicemos el valor de la celda donde está ese porcentaje. Entonces, en vez de yo colocarle por el 15% o por el 19% o por el 21%, yo más bien le digo, vaya acá, tráigame de esa celda el valor de IVA que haya ahí. En este caso, el 15%. Eso es lo normalito. Vamos a darle enter y nos tiene que dar igual. Muy bien, 6.750.
Vamos a arrastrar a ver qué va a suceder. Entonces se nos generó como unos errores. Error. Revisar de la función G8, muy bien, por H8 la cantidad, por F5 el IVA. Muy bien. Vamos a evaluar la siguiente fórmula. G9, correcto, por H9, correcto, por F6 se nos desplazó. Recuerden que yo les decía que cuando ustedes arrastran una fórmula en sentido vertical, ¿qué va a suceder? Que se aumenta el valor de la fila. Se me está aumentando el valor de la fila. Cuando yo arrastro una función en sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo, se aumenta el valor de la fila. Y eso nos está sucediendo acá. Yo inicié con la fórmula original, que era esta, y al aumentarla, terminé, vamos a mirar a ver, terminé este valor. Entonces miren que automáticamente se afectó mi valor de la fila. Miren. Como la moví 5 veces hacia abajo, se me aumentó F6, F7, F8, F9, F10, correcto. Y estas también se fueron aumentando, G9, H9, G10, H10, G11, H11, G12, H12, G13, H13, porque las arrastré 5 veces. El que se afectó ahí fue los valores de las filas. En Excel siempre va a suceder eso. Eso es normal. Eso es normal. Cada vez que ustedes arrastren hacia abajo, automáticamente se va a aumentar el valor posicional de la fila en sentido vertical. ¿Listo? ¿Qué sucede ahí? Que a mí no me sirve esto, porque mire que esto me está generando error. Mire dónde ya va el supuesto IVA. Mire dónde viene. Me está multiplicando dos valores numéricos por una cadena de texto. Claro, eso me va a generar un error de valor. Cuando me aparece el error de valor, significa que yo estoy haciendo un procedimiento de unos valores numéricos, tal vez con un valor que no tiene nada que ver con un valor numérico. Ahí lo tenemos. Si yo me devuelvo para acá, mire dónde venía. Si yo me devuelvo para acá, mire dónde venía. Si yo me devuelvo, mire para acá dónde venía. Entonces yo ya sé que ahí necesito una referencia absoluta. Una referencia absoluta es el valor que usted le aplica a una celda cuando no tiene el mismo valor posicional de la fila donde estoy trabajando. Mire que esta F5 está totalmente en un sitio diferente a la fila donde yo estoy trabajando. Yo en este caso estoy trabajando en la fila 8 y necesito un valor de celda que se encuentra en la fila 5. Y aún así, en una celda totalmente distinta, ¿sí? Con un valor totalmente diferente. Entonces ahí es donde yo identifico que necesito una referencia absoluta. ¿Cómo se aplica una referencia absoluta? Sencillo. Entonces vamos a mirar qué debo hacer. Vamos a aplicar una referencia absoluta. Entonces vamos a aplicar la referencia absoluta. ¿Cómo se hace? Se puede hacer de dos formas. Una, usando el teclado. ¿Con qué tecla? ¿Quién la conoce, por favor, ahí para que me diga? ¿Con qué tecla del teclado se utiliza la referencia absoluta? Día uno, día uno, día uno. Muy bien. Con la tecla F4. Con esa se puede aplicar. Y la otra alternativa es haciéndolo de forma. Una es usando el teclado. Obviamente necesito usar el teclado, pero de forma manual. Y es escribiendo el símbolo.
el símbolo de la referencia absoluta. En este caso es el signo pesos. Entonces existen dos formas. Una, ambos tienen pues que utilizar el teclado, obviamente, porque para usted pues, digitar este signo, pues necesita el teclado, pero es haciéndolo de forma natural, escribiendo el signo, el símbolo en este caso. Y la otra, sencillamente, es utilizando la tecla F4. La tecla F4 no es colocar el F y el 4, son las teclas de función que encontramos aquí en la parte superior del teclado, antes de nuestros números, donde aparece escape y luego sigue, aquí lo que pasa es que lo combinan, acá generalmente está escape, luego F1, F2, F3, F4, que llega a F12, que es lo que se conoce como las teclas de función. Entonces, distribución del teclado. Uno no cree, pero los teclados se componen de 5 partes. Distribución del teclado. Entonces, miremos un teclado por acá, teclado más real. Acá lo tenemos. No, pero estaba una imagen muy bonita ahí, pero la quitaron. Bueno, entonces mírenlo aquí. Teclas de función. F1, F2. Entonces, estamos diciendo que vamos a trabajar con esta teclita F4. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que voy a hacer. Me paro en la celda donde necesito aplicar la referencia absoluta y presiono F4 y mire lo que va a suceder apenas presione F4. Mire lo que sucedió. Y miren lo que pasa si vuelvo y presiono F4. Y miren lo que pasa si presiono F4. Y miren lo que pasa si vuelvo y la presiono. Me pone referencia absoluta total, me pone referencia absoluta de fila, me pone referencia absoluta de columna, me la quita. Total, de fila, de columna, sin referencia absoluta. Total, de fila, columna y nada. En este caso, voy a presionar F4, miremos a ver qué va a suceder ahí, Enter normal, bien, y voy a volver a arrastrar de ahí para abajo. Ya me funcionó. Vamos a evaluar esta segunda fórmula. G9, correcto. H9, correcto. Y referencia absoluta de esta celda, correcto. Ya está trayéndome solamente el valor de esta fila. Ya se está yendo aquí y solamente me lo está trayendo. Mientras que ahora, cuando no tenía referencia absoluta, se había bajado una posición de fila. Ahora miremosla de enseguida. Otra vez G10, correcto. H10, correcto. Y otra vez F5, correcto. Entonces, para eso me sirve la referencia absoluta. Lo que hace la referencia absoluta es que me bloquea, eso lo conocemos así en el lenguaje paisa, me bloquea o me fija el valor de una celda cuando necesito que se mantenga siempre igual, así yo la copie hacia abajo. Entonces miren que aquí hay referencia relativa, porque es al mismo valor de la posición de la fila donde estoy trabajando, y tenemos una referencia absoluta que es un valor posicional distinto a la fila donde yo estoy trabajando, pero que me lo estoy trayendo porque lo necesito. ¿Qué va a pasar cuando yo trabajo con esto? Con esto, que aquí ya no me importa si el IVA cambia. Ah, cambia el 19%, ya todo aquí se actualizó. Miren aquí cómo se actualizó. Cambia el 21%, todo se actualizó. Porque es que él ya está viniendo es a la celda a revisar qué valor hay y con ese valor que haya en esa celda, él va a trabajar. Ya, sencillo. Bajo al 10%, todo cambió. Entonces a usted no le toca venir a cambiar absolutamente nada a la función o a la fórmula, porque la fórmula ya es funcional, ya es operativa. ¿Listo? Pero entonces vamos a mirar a ver cuál de estos, de las referencias absolutas, es la que realmente necesito en este ejemplo. En este ejemplo vamos a mirar. Recuerden que cuando yo arrastré, vámonos para acá, voy a copiar otra vez la fórmula. Cuando yo arrastré en sentido vertical, la fórmula hacia abajo, ustedes se dieron cuenta que lo que se me afectaba
realmente lo que se me está dando era, vamos a mirar, lo que se me estaba afectando eran los valores de las filas. Mire la última en que terminó, ¿cierto? Mire que la columna nunca se afectó, la columna siempre fue G, siempre fue H y siempre fue F. Pero aquí se me estaba aumentando esto, entonces aquí hubiera ido ya como en F8 o F9, algo así. Entonces realmente la columna nunca se afectó. Lo que se me afectó fue el valor de mi fila. Entonces yo realmente aquí no necesito una referencia total. ¿Y por qué quiero que de una vez aprendan a manejar esto? Porque vuelvo y les repito, más adelante ustedes no van a poder estar utilizando siempre este tipo de referencia. Ustedes van a cambiar entre una referencia absoluta de fila y una referencia absoluta de columna. Vamos a hacer ejercicios donde ustedes solamente van a utilizar uno de los dos y no les sirve los dos. Entonces, por eso se tienen que familiarizar desde ahora qué referencia absoluta es la que van a utilizar. En este caso, voy a volver a presionar F4. La referencia absoluta que yo necesito es la de fila. Necesito bloquear el valor posicional de la fila. Vamos a arrastrarlo otra vez hacia abajo a ver si es verdad. Me dio lo mismo. Vamos a despacar. Listo. Mire, entonces, ¿cuándo se utiliza el de columna o total? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora, des en cuenta que con el referencia absoluta de fila fue suficiente para poder obtener el resultado. Fue suficiente porque bloqueé el valor de la fila. No permití que cuando arrastrara de aquí para abajo se me aumentara el valor de esta fila, sino que siempre fuera 5, siempre fuera 5, siempre fuera 5. Eso es una referencia. Eumiri, si yo no tengo en mi teclado el F4, se me dañó, mi hermanito me arrancó la tecla, ¿qué hago? Usted lo escribe de forma manual. F, coloca el signo pesos y coloca el valor de la fila, que en este caso es la 5. Eso es escribirlo de forma manual. Lo que pasa es que con el F4, mire que usted lo coloca automáticamente. No le toca escribirlo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietud, reclamo, sugerencia? Profesor, Señor. si uno coloca en la misma celda la palabra IVA más el 15%, no funciona. Colocando la palabra en la misma celda IVA. Tiene que estar separadas Correcto. en cada... Muy bien, no funcionaría porque mire lo que pasaría. Voy a colocarle aquí IVA, espacio 10%. Mire lo que sucedió. ¿Por qué? Porque usted aquí, en Excel, le está identificando que en esta celda, yo voy a borrarlo acá, un ejemplo. En esta celda ya no hay un número, ahí es una cadena de texto alfanumérica. Entonces él ya no es capaz de interpretar quién es el número ahí. Visualmente yo lo veo, es este, pero Excel no es capaz de interpretarlo. Por eso los datos numéricos deben estar separados totalmente de lo que es el dato texto. Entonces yo por eso fue que lo utilicé en una celda diferente. ¿Para qué? Para que ahí sí me funcionara. Porque si usted los combina, mire que automáticamente se me dañó la fórmula. Buena pregunta, sí. No pueden estar combinadas las cadenas de texto con los números. Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias. ¿Sí quedó claro, John? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, señor. Gladys, Patricia, Caterine, Jamie, Brian, María del Mar, Cristian, Marcela, Yuri, Lorena, Juan Pablo, John Felipe. ¿Qué dicen? Ah, ya, Brian. Podría ser un ejemplo sumando la columna de valor de IVA hacia abajo. Podría ser un ejemplo sumando la columna. ¿Cómo así, María?
Explícame esa, sí señor, sí señor. Tengo Excel 2019, no me funciona la... aquí no puede, Cintia, aquí no estamos hablando de la función F4, sino de la tecla. Eh, bueno, tú estás trabajando, Cintia, en un portátil. De pronto el tuyo es un portátil. Bueno, entonces pasa lo siguiente, venga, miremos acá. Claro, muy bien, buena pregunta para los que tienen portátil. Venga, yo miro acá. Bueno, póngale cuidado a este dibujito. Su portátil abajo debe tener esta teclita, FN. Esta tecla se llama función, tecla función. Entonces, por ejemplo, yo tuve un portátil donde para que me sirviera cualquier F1, F2, F3, F4, cualquiera de estos, yo tenía que presionar primero la tecla FN y ahí sí F4 o F3 en lo que estuviera utilizando. Por ejemplo, ahora en el nuevo portátil que tengo, yo utilizo solamente Function si, por ejemplo, quiero apagar el internet inalámbrico, por ejemplo, que es esta antenita. Entonces, si yo quiero apagarlo, presiono Function y presiono F4 y entonces apago el inalámbrico del computador. O Function y esta cosita que es el de sonido y apago ese. Pero hay equipos donde trabaja contrario. Para que funcionen F1, F2, F3, F4, tienes que presionar función y al mismo tiempo la tecla F que necesites. Entonces prueba presionando esa tecla y luego F4. Mira a ver si te funciona. Y obviamente tienes que estar parada en la celda para que ese funcione. Entonces tienes que estar ubicada en la celda. Y ahí con FN y F4, ahí sí te debe funcionar. Mira a ver si es correcto o incorrecto. Es correcto, muy bien. Entonces, en el caso tuyo te toca así. En el teclado convencional, no, usted simplemente presiona F4 y ya. Pero si no le funciona porque es un portátil o un Mac o bueno, lo que sea, no, el Mac sí no trabaja así. Un portátil normal, un Asus, un Lenovo, un Hewlett Packard, un Acer, un Toshiba, un Samsung, hay algunos teclados que vienen para combinarlos así. María Alejandra, explícame lo de que me está solicitando ahí. ¿Podría ser un ejemplo? ¿Cómo se saca el total de los valores? El total, aquí, valor total. Bueno, entonces aquí sí ya queremos obtener el valor total, entonces en este caso sería igual, ¿qué sería? El valor unitario, ¿cierto? Por la cantidad más el IVA. Como ya tienes el valor del IVA de estos productos, ay, mire, pues aquí recuerden que ya hicimos el valor unitario por la cantidad por el IVA. Ya tenemos el valor de IVA que nos van a cobrar por todos estos productos. Ahora, ¿qué necesitamos? Obtener el resultado total, que sería este, por la cantidad, más el IVA. Mire que aquí ya no necesito ir por acá porque aquí ya lo tengo. Y aquí no necesito referencias absolutas ni nada porque aquí todo va a ser referencia relativa. Entonces simplemente yo voy a terminar pagando ahí 49.500 de arrastro de ahí para abajo y no necesito referencias absolutas ni nada. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, cuando le salga esto, no se asusten. Ay, mi Excel está malo, me dio un virus. No. Lo que pasa es que el número es bastante grande y entonces no cabe en la celda. Entonces usted lo que viene y arrastra acá la celda. Sí, pilas porque a mí me han mandado foto. Eumir, no pude hacer la tarea porque le di un virus a Excel. Y me mandan esta foto. Y yo le digo, no, virus usted, porque eso no es ningún virus. Eso es que la celda está más pequeñita y entonces el dato no se alcanza a ver. Entonces usted lo que hace es que estira la celda. O le da, si está así, le da doble clic a la intersección entre las dos columnas, doble clic. Y él
automáticamente se ajusta y ya. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Listo? Yo sé que eso no va a pasar en este grupo. Entonces, ahí sería una referencia relativa. ¿Por qué? Porque son todos estos valores más este de acá y los necesita de igual forma para todos. Mire, este por este más el valor del IVA. ¿Listo? Y ahí tendría lo que tendría que pagar por cada uno de estos elementos. Eso sería. Pero hacia abajo, profe, solo el total de la columna del valor de IVA. Pero hacia abajo, profe, solo el total de la columna del valor. No te entiendo. A ver, para abajo, ¿qué? ¿O a qué hace referencia? Explícame porque pronto tiene la duda y qué bueno salir de la duda entre todos. No tienes micrófono ahí como para que me comentes mejor. Activa el micrófono si lo tienes. Yo sé que tiene voz de dormida, pero no importa. Profe, es que ahí lo que quiero es que sumar solamente la columna de IVA hacia abajo. Aquí, vuelve y me dice, es un poquito más duro. Usted coge la columna del valor de IVA, o sea, los Sí. 4.500, los 3.000, los 2.500, Ajá. hacia abajo el total de estos. Ah, el total de esto del IVA. Eso sí, ¿cómo sería el total de Bueno. solamente esa columna hacia Pues abajo? más adelante lo vamos a ver, pero listo, está perfecto. Tú, por ejemplo, quieres saber cuánto se pagó en total de IVA, entonces existe en Excel, antes de que, eso después lo vamos a ver de igual forma. Yo me puedo parar acá y si quiero totalizar los valores, entonces hay una autosuma en la cinta inicio, a la derecha está esta autofunción, autosuma. Entonces yo me ubico donde necesito totalizar, póngale cuidado y simplemente me paro ahí y le digo autosuma. Entonces mire que él automáticamente me llamó a la función suma y me seleccionó ese rango que me va a sumar. Entonces yo le doy solamente enter. Y aquí ya sé que esto es lo que voy a pagar de IVA. Y aquí si quiero saber el total de esto, hago lo mismo. Me ubico en la celda, venga, coloco esto un poquito más grande, coloquémoslo en celdas amarillas. Entonces me ubico ahí, autosuma, ella me seleccionó todo eso, enter, entonces yo ya sé que voy a terminar pagando 379.500, los cuales de ahí 34.500 son de IVA. Entonces, esto es lo que me estás preguntando, el autosuma, este. ¿Sí queda claro? Listo, María Alejandra. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno. Entonces ahí terminaríamos. Ah, bueno, ¿y qué es EUMIR y qué son las mixtas? Las referencias mixtas, pues es la combinación de una relativa con una absoluta. Ya la tenemos acá, mire. Relativa y absoluta. ¿Qué forman todas estas? Una mixta. Eso es una referencia mixta. Es la unión de una referencia relativa con absolutas. Y acá la tenemos. Esta es perfecta para decir que esta es una referencia mixta. Es así de sencillo. Eso sería todo lo que tiene que ver con referencias relativas y absolutas. Mucho cuidado pues con esto, que esto es súper importante y lo vamos a ver demasiado cuando empecemos a ver la guía de aprendizaje RA 03. En este momento estamos en el RA 1. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá el archivito y ahora sí voy a llamar uno que está en la plataforma. Les voy a mostrar que ese archivo está en la plataforma porque ahí sí vamos a hacer uso de ese archivo. Cuando ustedes se loguean, aquí me toca dar un paso más largo porque yo soy administrador del curso
Ahí me toca dar un paso más larguito, pero ustedes ahí vean encontrar de una el curso. Entonces yo les había dicho que en la plataforma, en el RA01, ustedes van a encontrar unos archivos para descargar, que son los que yo voy a trabajar. Entonces yo les digo, estoy trabajando con el archivo tal. Entonces con ese archivo es que ustedes de pronto si quieren trabajar al mismo tiempo, lo descargan o luego para que ustedes lo hagan y miren a ver cómo les fue con el ejercicio. Ese archivo que voy a trabajar se llama formato condicional 1, véanlo ahí. Ahí está. Entonces yo lo que hago es que llamo ese archivo, formato condicional 1. Listo. Voy a empezar en la hoja de ejercicio 1. Listo. Y voy a abrir la guía porque en la guía está lo que me pide hacer ahí. Vaya todo lo que hemos visto. Por acá íbamos. Referencias relativas y absolutas y mixtas, listo. Esto lo vamos a ver esto no se trabaja como tema específico como tal, porque esto lo vamos a ver dentro de lo que estamos haciendo. Estos se llaman pegados, que esto es sencillo. Aquí pues se coloca para qué sirve el pegado de fórmulas, para qué sirve el pegado de valores, pero esto como lo vamos a ir viendo, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el formato condicional. Entonces vamos a ver qué es el formato condicional. En Excel es una funcionalidad de gran utilidad al momento de realizar el análisis de datos, ya que puedes dar un formato especial a un grupo de celdas en base al valor con base al valor de otra celda. Esto te permitirá aplicar un tipo de fuente. Ay, mi mouse. Se dañó el mouse, qué horror. Esto te permitirá aplicar un tipo de fuente específico o un color de relleno diferente para aquellas celdas que cumplan con ciertas reglas y así poderlas identificar fácilmente en pantalla. Qué horror con este mouse, ole. Está saltando, está como un loco. Venga, utilizo este mientras tanto. Un formato condicional en Excel está siempre basado en una regla que posteriormente se podrá editar si así lo deseas. Las reglas que se crean para los formatos condicionales se pueden dividir en dos grandes grupos. Reglas basadas en valores de celda. Estas reglas se basan en el mismo valor de la celda, mayor que, menor que, igual, entre. Reglas basadas en fórmulas. Estas reglas ofrecen una mayor flexibilidad porque puedes aplicar un formato especial utilizando una fórmula donde podrás aplicar una lógica más compleja. En resumidas cuentas, no entendí ni forro, ¿cierto? Que eso lo aburrió a veces de las guías, que por más que uno lee, como que uno no entiende. Pero en conclusión, más bien este pedacito, quiero que lo vuelvan a leer ahí mentalmente. Eso es lo que es un formato condicional. Mírenlo ahí. Esto es. Esto te permitirá aplicar un tipo de fuente específico o un color de relleno diferente para aquellas celdas que cumplan con ciertas reglas y así poderlas identificar fácilmente en pantalla. Eso es un formato condicional. Es aplicar una característica, un formato, un color, un relleno, un borde a ciertos elementos que cumplan con unas características, así de sencillo. Entonces vamos a utilizar el archivo formato condicional 1. Ahí lo abrí. No, este mouse está llevado. Espérenme un momentico, yo cambio el mouse. Entonces el archivo que vamos a utilizar es el archivo formato condicional 1.xlsx. Y entonces ese archivito tiene 5 hojas de cálculo, mírenlas ahí.
ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4 y ejercicio 5. Si ustedes van y abren el archivo formato condicional 1, él tiene ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4 y ejercicio 5. No los tienen que hacer, no se preocupen. Yo se los explico y cuando haya que hacer algo, yo les diré. Entonces no se preocupen, yo les voy a explicar cómo funciona formato condicional. Entonces vamos a mirar en la guía qué nos piden para el primer formato. Él nos dice, ejercicio 1, formato especial para todos los valores entre 20 y 30. Entonces yo me voy para la hoja de cálculo, no, todos estos mouse están malos, y me voy para la hoja de cálculo, y entonces me dice que en ejercicio 1 él necesita un formato condicional para todos los valores que están entre 20 y 30. ¿Qué es un formato? Yo ya se los decía ahorita, o aquí la guía no lo decía. Dios. Mírenlo. Eso es un formato. Aplicarle un tipo de fuente específico. Entonces, digamos que ustedes en la realidad tienen un grupo de datos y es muy convencional, es muy usual que de pronto usted cuando va y abre esas bases de datos, usted ve cositas así como estas. Un ejemplo. Entonces uno cuando le pregunta a las personas, venga, ¿y usted por qué colocó eso en colores? Ah, lo que pasa es que eso me permite identificar de forma más sencilla ese dato. Es que yo tengo unos datos en amarillo y unos datos en azul, porque los amarillos son los que tengo que llamar a relación, porque de pronto no están vendiendo o no están moviendo esas unidades, y los de azul es que van bien. Un ejemplo, estoy colocando un ejemplo. Esto es un formato. Un formato es el hecho de que usted coloque un relleno, coloque un color de fuente, ¿sí? Eso es un formato. Entonces, ¿qué pasa? Que a ustedes aquí le están pidiendo que un formato especial para todos los valores entre 20 y 30. Entonces, si yo le dijera eso, entonces usted lo más seguro es que de pronto me haría esto. Me coloca los valores que están entre 20 y 30 con esa característica, miren. Esos son los valores que están entre 20 y 30. Pero, ¿qué pasaría si de pronto este de acá no es 16, sino que es 26? Entonces a usted le tocaría irse otra vez para allá y marcármelo. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaría si este no es 20, sino que este es 40? Que ya no entra, entonces a usted le toca venir de forma manual y volvérmelo a quitar, porque ya no lo es. ¿Y qué pasaría si este no es 31, sino que es 30? Entonces le tocaría a usted venir y volverle a aplicar el colorcito. Y lo peor aún, ¿qué pasaría si usted no tiene apenas estos 10 datos, sino que usted tiene todos estos datos? Entonces a usted le tocaría venir a ojo, y empezar a aplicarles ese formato. A ojo, miren, a ojo. Y puede que usted, como hay tantos, usted ya se vuelva hibisco y de pronto se salte uno y no le coloque. Se lo saltó porque lo confundió, usted pensó que este era un 14 y mentiras que también tenía que tener ese formato. Eso suele suceder cuando hacemos procesos manuales. ¿Qué puede suceder? Eso, que usted de pronto se salte valores que no se puede saltar. ¿Por el hecho de qué? De que si lo está haciendo de forma manual, usted, como es humano, se puede equivocar. Y la otra respuesta que podríamos dar es que se vuelve cansón, visualmente se vuelve cansón usted estar viendo datos de forma manual y se los puede omitir o los puede saltar. Entonces ya entienden lo que tenemos que hacer ahí, le vamos a colocar un formato especial a los valores que están entre 20 y 30. ¿Hasta ahí es claro el ejercicio? Bueno, aquí me estaban preguntando si...
Ah, bueno, uno cómo configura para que los valores salgan con el signo pesos. Sencillo. Pues aquí no es el ejemplo, pero digamos que usted necesita colocarle signo pesos a este. Entonces usted selecciona, mucho cuidado, usted selecciona, nos venimos a la cinta inicio y acá aparece un grupo de herramientas que se llama número. Entonces él aquí está colocándole el formato de número. Entonces usted le dice, ah, yo quiero un formato de moneda. Cuando le dé clic ahí, mire que le coloca el signo pesos. ¿Ya? Ahí le coloca el signo pesos. O también le puede servir el signo el formato contabilidad. Mire que a mí me gusta más el contabilidad porque mire la diferencia. Ya se van a dar cuenta la diferencia acá. Contabilidad. Mire cómo me los alinea. Me gusta más porque se ve más bonito, vea. Y si le coloca decimales, usted simplemente los quita desde estas herramientas. Aumentar decimales o disminuir decimales. En nuestro país no es muy usual ya el uso de decimales, pero por ejemplo en América del Norte, en Europa, sí, porque usted escucha mucho, un dólar con 50 centavos. Entonces, así se utiliza eso, y eso es muy representativo. Para nosotros no, a nosotros nos dicen, el producto vale 26.500,50. Usted termina pagando 26.500. Y usted esos 50 centavos no los tiene en moneda para pagarlos, ¿cierto? Pero en dólares o en euro, eso sí es muy utilizado. Y además es muy representativo para nosotros, ¿cierto? Entonces, digamos que usted le quitó ahí los decimales, si quiere, a no ser que los estén utilizando. Entonces, ya sabe, selecciona todos los datos, se viene a la cinta de inicio. Yo aconsejo que utilicen el formato contabilidad porque pues coloca los valores moneda alineaditos, ¿sí? O ustedes de este símbolo también lo aplican. Es que necesito aplicar euro. Aplica euro y vea. Libra esterlina, entonces por ahí creo que está la libra o el signo peso, ¿sí? Libra esterlina, véala ahí, el signo, ¿ya? Entonces es eso. Me salió un poquitico, era para explicarle ahí a la señorita que estaba preguntando que cómo colocaba ese formato número. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro o alguna inquietud adicional? Cintia, me sale XDR y después el número, entonces está sucediendo eso, que de pronto tú estás, entonces bueno, seleccionas, vea la otra forma, activa este número, activar es que llame el formato de celda a través de este icono, acá donde está el número TIN, usted lo activa, entonces le va a salir esta ventana, entonces usted le va a decir que contabilidad, va a escoger el símbolo, porque mire, por ahí debe estar el XD, ese símbolo que usted me está diciendo, véalo ahí. KR, KM. Entonces usted busca español Colombia, en este caso que estamos trabajando con pesos colombianos. Entonces, español Colombia. Le dice si quiere decimales, en este caso no. Y le da aceptar y ahí se lo como usted lo necesita. Haga la prueba y me dice, por favor, antes de continuar. La fórmula era igual, digamos que el valor del producto estaba, un ejemplo, en B4 por C4, que era la cantidad, digamos que el IVA estaba en F5, entonces allá coloqué así, ahí se lo estoy colocando. Pero pilas, usted cambia esos valores de celda de acuerdo a donde usted tenga. Yo coloqué aquí B4 porque me imagino que allá está el valor del producto. C4 porque está el valor de la cantidad. Y digamos que en F5 es porque estaba no, aquí se los coloqué en el chat. Y F5 era porque allá estaba el valor del IVA. Pero si usted lo tiene en otra celda, usted cambia esas celdas. ¿Listo? A Cintia ya, a Caterine ya. Sí. Listo.
Entonces, volvamos acá. No me vayan a despistar porque esta herramienta la vamos a continuar viendo dentro de 8 días y ya vamos a finalizar. Entonces, ¿qué nos estaban pidiendo? Un formato para los números que estén entre 20 y 30. Entonces, la herramienta, ¿dónde la encontramos? La herramienta la encontramos en la cinta inicio, formato condicional. Mírenla ahí. ¿Por qué seguimos viendo la herramienta dentro de 8 días? Porque eso tiene muchas cosas, muchas cosas. Entonces vamos a empezar con reglas para resaltar celdas. Entonces, formato condicional, reglas para resaltar celdas. ¿Cuál vamos a ver? Nos dijeron que entre 20 y 30. Entonces, mírenla aquí. Entre. Todo esto que hay aquí, este es mayor que, es menor que, entre, es igual, es para datos numéricos. Entonces, en este caso, entre. ¿Qué me pidieron? Entonces, ¿dónde salió la ventanita? Acá. Mírenla ahí. Entre 20 y 30. Entonces él me dice qué características hay: relleno rojo, relleno amarillo, relleno verde, relleno rojo claro, texto rojo, me coloca solamente la letra, borde rojo, entonces me coloca unos bordecitos, y formato personalizado, es cuando yo quiero que, cuando de pronto ninguno de estos me gusta y yo lo quiero personalizar, entonces yo quiero un borde, un relleno morado con una fuente negrita en color blanco. Así lo quiero yo. Fuente, entonces usted busca el color, el estilo, el relleno como lo quiero. Entonces, en este caso, morado con fuente blanca. Vamos a ver cómo me queda. Aceptar y aceptar, y véalo ahí. Entonces, miren lo maravilloso de esto. Ay, Eumir, no es 26, es 16. Miren lo que va a suceder. Le quita ahí mismo el formato. Ah, este no es 10, es 20. Como está dentro de eso, lo debe colocar. Lo colocó. Ah, ese no es 28, es 18. Como está por fuera, eso es un formato condicional. Entonces, automáticamente, si el elemento cumple con la condición, él le aplica, y si no cumple, se la quita. Y ya no le toca a usted de forma manual ir a aplicar cada uno, ir a aplicar, no. Él se lo quita. Eso es un formato condicional y hasta ahí vamos a dejar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchas gracias, profesor Eumir. Listo, don John. ¿Tienen alguna pregunta? No se me dejan a ir hasta que llame a lista y ahí ya se van desconectando. Listo. Recuerden que estas videoconferencias quedan grabadas, entonces si ustedes quieren volver a repasar, se van al canal de YouTube, escriben Eumir Pulido, entonces carga el de los videos y aquí quedó la clase de ustedes hace 8 días ya grabada. Ustedes son la ficha 2133051, véala ahí. Clase del 20 de junio de 2020, ficha 2133051. Yo ahorita subo esta clase, entonces queda grabada. Clase 27 de junio de 2020, ficha 2133051. Entonces usted puede volver a repetir si tuvo alguna duda, si le quedó inquietudes, ahí le va a quedar. ¿Listo? Entonces voy a terminar la grabación, voy a detenerla mientras que voy llamando.